La doctora Andrea Lapeire es una doctora que está con nosotros hace muchos años, así que ella también festeja los 15 años como entrenadora y además es speaker internacional en todos los eventos de estética. Ella es médica cirujana. Su vida, como la vida de todos los que estamos en ISCA, la llevó a la medicina regenerativa y a la homotoxicología. Es especialista en homotoxicología, en medicina estética, en medicina anti-age, en medicina ortomolecular. No puedo decir todos los títulos que tiene tampoco, porque millones de títulos, pero es uno de nuestros grandes referentes en ISCA y nuestros grandes pilares que tenemos acá en ISCA. Así que aprovechenla, porque ella va a hablar de algo novedoso que no van a ver en muchos lados. Y cuando estábamos hablando de la senescencia o el envejecimiento de las células madre, y cuando me preguntaban mucho qué es mejor poner una terapia celular o un exosoma, tenemos que fijarnos si el paciente necesita nuevas células en la zona, ¿sí? Porque las células se van muriendo. Y si necesitamos hacer una estimulación en estética en un paciente grande, sus fibroblastos no van a funcionar. Y la doctora Andrea nos trae la técnica de cultivo de fibroblastos, así que escúchenla porque es la nueva novedad en todo lo que es rejuvenecimiento y terapias celulares. Le damos la bienvenida a la doctora Andrea. Gracias. Se olvidó de decir que es mi amiga y me quiere, entonces habla bien de mí. Bueno, yo sé que estamos todos cansados, todos queremos tomar pisco, así que vamos a hacerlo rapidito. Esta presentación de hoy vamos a hablar de algunas herramientas nuevas que tenemos en lo que es estética y en lo que es bioestimulación, pero obviamente yo siempre digo que cuando hablamos de estética hubo una etapa en que éramos la etapa de la toxina botulínica, después pasó la etapa de los fillers y los rellenos y ahora estamos en la generación de los bioestimulantes. Ahora, ¿qué voy a bioestimular? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una alteración del pool de fibroblastos, voy a estar intentando estimular algo que no tengo. Entonces, por eso surgió esto del cultivo de fibroblastos autólogos. Cuando nosotros hablamos de envejecimiento, ¿sí? Lo primero que tenemos que definir es esto, el proceso de envejecimiento, donde nosotros nos vamos a encontrar con cambios anatómicos, con cambios funcionales, con cambios biológicos, con cambio energético, con cambio oxidativo, con cambio hormonal. El envejecimiento depende de la genética, pero de la epigenética también, más que nada. Depende del ambioma de ese paciente y ese envejecimiento tiene diferencias inter e intrapersonales. No todos envejecemos al mismo tiempo y no todos nuestros sistemas envejecen al mismo tiempo. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que este proceso de envejecimiento se va dando por un juego entre lo que es la homeostasis, que todos sabemos lo que es la homeostasis, el equilibrio, eso lo hemos estudiado en todos lados. La homeostasis, que es el equilibrio, ese punto al que hay que volver. Pero para volver a un punto de equilibrio, mi organismo paga un precio. Para vivir en la casa que vivo, yo pago una renta y pago impuestos todos los meses. Eso es mi alostasis, el precio que pago para mantener mi equilibrio. ¿Qué pasa cuando, como pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica, tenemos inflación, se devalúa el peso, aumenta el dólar, aumentan los impuestos? ¿Qué ocurre? Aumentan mis gastos fijos y se pierde ese punto de equilibrio. Eso es lo que se denomina carga alostática. Estos son conceptos que tenemos que tener muy en claro todos los que trabajamos con envejecimiento, con estética y también con estos procesos de medicina regenerativa. Es muy importante entender que el envejecimiento está dado por todas estas cosas, pero básicamente lo que dice ahí en el medio es que este proceso de envejecimiento no solamente tiene que ver con esos estímulos que nos envejecen, no solo con el estrés oxidativo, sino con mi capacidad de afrontar esos procesos. Es decir, cómo yo me acomodo, la plasticidad que tiene mi organismo para acomodarse a estos estímulos estresores o a estos estímulos que producen esos procesos de envejecimiento. A ver, ahí se fue la imagen, a ver si me ayudan. Básicamente no es solamente lo que me envejece, sino cómo respondo, cómo me acomodo a ese proceso de envejecimiento. Y, a ver, ahí está. Ahí estamos. Bien, este proceso de envejecimiento que está dado, estos estímulos que están dados por el desbalance oxidativo
y el desbalance inflamatorio, y eso es lo que se denomina oxy-inflammation, que es de lo que hablamos hoy. Casi todo el día estuvimos hablando de eso sin ponerle nombre y apellido, pero es el oxy-inflammation. ¿Qué ocurre en la piel? En la piel ocurre estrés oxidativo, en la piel ocurre envejecimiento prematuro, en la piel ocurre fotooxidación, fotoestrés, ¿sí? Y se altera básicamente la colágenogénesis. Empieza a desestructurarse la fibra de colágeno. Hoy estuvimos hablando casi todo el día también de fibra de colágeno, y una de las cosas que no mencionamos cuando hablamos de fibra de colágeno es que la fibra de colágeno, su funcionalidad está dada por su morfología. La fibra de colágeno, la funcionalidad es morfología dependiente. Si yo tengo una fibra de colágeno desestructurada, esa fibra de colágeno no cumple su función. ¿Y cuál es la función? Si estoy hablando de piel, si estoy hablando de dermis, básicamente sostener papilas dérmicas. ¿Para qué? Para que me aumenten la superficie de irrigación a la epidermis. Cuando eso no ocurre, hay envejecimiento prematuro, engrosamiento de la epidermis y las manifestaciones típicas por las que el paciente nos consulta, que son las arrugas. Pero una arruga en un paciente no significa necesariamente que tenga un proceso de envejecimiento solo en la piel. Ese proceso de envejecimiento ocurre a todos los niveles. Este puntito me parece muy interesante porque nosotros vamos a tener un proceso de envejecimiento que se llama cronoenvejecimiento, es el que está dado por la edad. Por más que yo les diga que tengo 15 años, ¿sí? ISCA tiene 15 y yo hace 15 que estoy en ISCA, ¿sí? Mis células saben que yo no tengo 15 años, yo no puedo hacer nada con el cronoenvejecimiento. Pero después aparece algo que se llama fotoenvejecimiento. El fotoenvejecimiento, que es aquel envejecimiento que está dado no solo por la exposición solar, sino que está dado por todo el ambioma, toda mi exposición. Y ahí entra en juego también mis emociones, ¿sí? No tenemos tiempo hoy para hablar de eso y no es motivo de mi charla, pero sí es importante entender que así como hablamos de envejecimiento cronológico, de envejecimiento, de fotoenvejecimiento, también existe un envejecimiento que tiene que ver con las alteraciones de salud mental, el estrés y mis pensamientos y mis emociones. Eso implica que un fibroblasto que en cuestión de segundos debería ser capaz de reaccionar ante una herida, si yo tengo un fotocronoenvejecimiento o un estrés o un paciente que está deprimido o estresado de manera crónica, ese fibroblasto ya no va a responder de la misma manera, sino que ve enlentecida su respuesta en más de 20 veces. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo estoy hablando pura y exclusivamente de cronoenvejecimiento, yo voy a tener disminución de fibroblastos y los fibroblastos yo los tengo que activar, o sea, cae el número y cae la actividad del fibroblasto. Por eso, cuando yo hablo de cronoenvejecimiento puro y específico, los bioestimulantes me ayudan bastante. Pero si yo estoy hablando de fotoenvejecimiento, en el fotoenvejecimiento no tengo disminución del número de fibroblastos, sino que lo que tengo es muchos fibroblastos muy activos, pero muy inmaduros. Es decir, fibroblastos que no me responden a los bioestimulantes, sino que yo necesito madurar el fibroblasto. ¿Qué significa eso? Lograr que ese fibroblasto empiece a producir fibras de colágeno morfológicamente correctas, correctamente plegadas y correctamente unidas. Estos procesos de envejecimiento, este fibroblasto que está en la matrix extracelular, se ocupa de la regulación basal. El fibroblasto es el regulador basal de la matrix extracelular. ¿Cuál es el órgano más extenso del cuerpo humano? Error. Yo decía eso hasta hace unos años atrás. El órgano más extenso del cuerpo humano no es la piel. El órgano más extenso del cuerpo humano es la matrix extracelular, que se continúa a nivel central con la glía. La matrix extracelular es ese lugar donde ocurre el intercambio nutricio y gaseoso celular. La matrix extracelular es ese lugar que tiene una capacidad muy fuerte de filtro. Si ese filtro, esa matrix extracelular que debe ser algo fluido, se transforma en una gelatina, se hiperpolimerizan los glucosaminoglicanos, deja de ocurrir el normal intercambio nutricio y gaseoso celular y esa matrix empieza a atrapar desechos metabólicos y empieza a atrapar células que deberían ser células de paso y que quedan atrapadas y acantonadas en la matrix. Y como están atrapadas, piensan que hay un peligro y empiezan a descargar sus desechos y sus metabolitos en ese lugar. Y la matrix, que tiene esta capacidad de filtro, también tiene una gran capacidad de acidosis tisular latente.
Si quedan atrapadas toxinas y quedan células que deberían ser de paso atrapadas ahí y empiezan a producir sus radicales libres en ese lugar, lo que ocurre es que empiezo a tener un cambio de acidosis en esa matrix extracelular que va a terminar impactando membrana celular y que va a terminar impactando sobre la funcionalidad de la célula. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, esta matrix que tiene esta gran capacidad de filtro está regulada pura y exclusivamente por el fibroblasto. El fibroblasto responde casi automáticamente a cualquier estímulo, ya sea que cambia la temperatura, cambia el pH, cambia la hidrofilia, la higroscopicidad, cambia la hiperpolimerización de los glucosaminoglicanos, esta matrix cambia su respuesta ante ese estímulo y ese cambio está dado por la actividad del fibroblasto. El fibroblasto es esa célula que es la que produce todos los componentes fibrilares y reticulares de la matrix y regula todas sus funciones. Y esa regulación está dada no solo por estímulos locales, sino también por estímulos sistémicos, por estímulos centrales. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene alterado su ritmo circadiano, ese paciente tiene alterada su funcionalidad de fibroblasto. Si yo tengo un paciente que tiene alterados sus ejes hormonales, va a tener alterada la funcionalidad de ese fibroblasto. Esta capacidad del fibroblasto está dada por su capacidad de colágenogénesis. Para la formación de colágeno y la producción de colágeno que ocurre en el fibroblasto y que depende del fibroblasto, yo necesito 3 condiciones o 3 sustancias como condición sine qua non para el correcto plegado de la fibra de colágeno. Yo necesito vitamina C, necesito lisina, necesito prolina y necesito como controladores de la calidad de la fibra de colágeno las HSP47. ¿Qué son las HSP47? Las proteínas de shock térmico 47, que son las que se ocupan de controlar, son las veedoras del correcto plegado de mi fibra de colágeno. ¿Sí? Si no hay vitamina C, si no hay lisina, si no hay prolina, no produzco buen colágeno. Y si no tengo un controlador como las HSP47, también puedo estar produciendo colágeno de mala calidad. Estamos hablando de envejecimiento. ¿Sí? ¿Qué ocurre dónde? ¿Dónde hay colágeno? En todos lados, no es solamente en la piel, es en todos lados, ¿sí? Entonces, esta colágenogénesis que ocurre en el fibroblasto, que depende del retículo endoplásmico rugoso del fibroblasto, nosotros vamos a empezar a producir este colágeno que lo vamos a encontrar en todos lados, ¿sí? Este fibroblasto, que acá yo lo puse, fíjense, tenemos uno que es fibroblasto y otro que es miofibroblasto. El fibroblasto es esa célula que todos queremos estimular. Yo tengo una amiga que dice, el día que reencarne, quiero reencarnar en fibroblasto. Porque controla todo el fibroblasto, ¿sí? Pero ese fibroblasto tiene una célula o una forma de activarse como una célula blástica, porque ¿qué caracteriza una célula blástica? La capacidad de moverse hacia el lugar donde hay una lesión. Las células blásticas no son fijas, entonces ahí aparece en juego el miofibroblasto. Miofibroblasto que tiene fibras de actina, de miosina y que le dan esa capacidad de poder moverse y de ir hacia el lugar donde necesita ser reparado. Este fibroblasto, que esquemáticamente esto es lo que hace y produce todo esto, este fibroblasto nosotros los vamos a encontrar así, como fibroblasto activo o como fibrocito. Fibroblasto que se quiere jubilar y está ahí. ¿Se entiende? Este me produce colágeno, aquel no está haciendo nada, está inactivo. Aquel es el que yo puedo estimular con un bioestimulante, si estoy hablando de piel. Pero si yo le pongo fibroblastos nuevos, yo lo que estoy haciendo es aumentando el pool de fibroblastos de ese paciente y aparte activando a los fibrocitos. Estas diferencias entre fibroblastos y fibrocitos no solamente tiene que ver con su morfología y con su funcionalidad, sino que también tiene que ver con sus marcadores de membrana. Empiezan a cambiar los marcadores de membrana porque el fibrocito se vuelve una célula que ya no se divide, ya no sintetiza fibras de colágeno y está ahí como inactiva, no tiene ganas de seguir trabajando. Y aparece el miofibroblasto. ¿Cuál es el problema con el miofibroblasto? El miofibroblasto aparece ante una lesión tisular,
solamente. Y el miofibroblasto tiene una gran capacidad de producción de colágeno, produce mucho colágeno, pero un colágeno que no está correctamente plegado. ¿Por qué? Porque al miofibroblasto lo único que le interesa es la reparación anatómica, no la reparación funcional. Entonces, produce mucho colágeno, no importa de qué manera hay que tapar la herida, ¿sí? En estética, así como decía la doctora que en las terapias de medicina regenerativa nosotros apuntamos a la inflamación para la curación, en estética no. Al revés, yo tengo que hacer una inflamación sumamente controlada. El daño siempre tiene que ser controlado, porque si yo hago un daño descontrolado, el riesgo es que predomine la reparación sobre la regeneración. ¿Se entendió? Predomine el parche sobre el tejido nuevo. ¿Está? La doctora ahí les hablaba de los procesos de curación de una herida y decía que el proceso de maduración podía durar entre 2 meses y 2 años. ¿De qué depende que dure 2 meses o 2 años? Del grado de lesión inicial. Si yo hago un dermapen que sangre completamente, lo que estoy haciendo es un proceso inflamatorio muy profundo en ese tejido y puedo llegar a tener complicaciones. Y de paso, ya que estamos, ahora después les cuento, pero después vamos a ver bien la aplicación con microneedle, aparte de eso, de que yo estoy generando una lesión muy agresiva en la piel, por otro lado, cuando yo utilizo microagujas o cuando hago una mesoterapia, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es colocando un principio activo, ¿en dónde? En dermis, ¿no? ¿Y qué quiero que haga ese principio activo en la dermis? Llámese exosoma, llámese PRP, llámese lo que sea. Lo que yo quiero es que me active el fibroblasto en la dermis. Si yo hago sangrado profundo, ¿qué estoy haciendo? Activando que se vaya. Entonces, yo necesito, por ejemplo, un factor de crecimiento en la piel, no en el riñón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, necesito que se quede en ese lugar. Existe una teoría, cuando hacemos mesoterapia, que se llama la teoría de los pesos moleculares del doctor Corbel. Él dice, y esta es una teoría probada en cuanto a mesoterapia, que si yo coloco un principio activo, miren esto, a 2 milímetros de profundidad, o sea, 2 milímetros de profundidad, el 86% cuando yo coloco ese principio activo a los 2 milímetros de profundidad, el 50% del principio activo que yo coloqué se queda en este lugar. El otro 50% se barre. ¿Y qué hace en este lugar? Ejerce su acción. Ahora, si yo coloco el mismo principio activo, en vez de colocarlo a 2 milímetros de profundidad, lo coloco a 4 milímetros de profundidad, 4 milímetros de profundidad, lo que hago es que el 86% del principio activo se barra con la circulación. ¿Por qué? Porque en piel la epidermis es avascular. La dermis, en las papilas solamente encontramos una parte, los grandes vasos están en dermis profunda. Entonces, si yo coloco un principio activo a 4 milímetros de profundidad, lo que hice es activé microcirculación para que me lo barra. Y pierdo el efecto retard, el efecto a largo plazo. Entonces, cuando yo hablo de estética, estoy hablando diferente a todas las otras técnicas de medicina regenerativa. Este miofibroblasto, que se activaba solamente ante una lesión tisular y que es el responsable de tener, por ejemplo, unas cicatrices hipertróficas, el fibroblasto, como célula blástica y como célula, yo les diría que hoy en estudio como una de las células madre de la piel, el fibroblasto tiene esta capacidad de diferenciación, tiene una capacidad de poder diferenciarse hacia arriba o hacia abajo. Es decir, se puede diferenciar a queratinocito o se puede diferenciar a condrocito. Importante a la hora de hacer cultivo de fibroblastos autólogos que yo tome toda la porción de la dermis con toda la población de fibroblastos, tanto papilares como reticulares. Porque cuando yo haga el reimplante de esos fibroblastos, yo quiero que el fibroblasto me active a los fibroblastos residentes, pero que también me active queratinocitos hacia arriba y que me active condrocitos hacia abajo. En el proceso de envejecimiento, otra de las cosas muy importantes son las células senescentes. ¿Qué es una célula senescente? Una célula que se olvida de lo que tiene que hacer y empieza a cometer errores.
Yo siempre le explico a mis pacientes esto. Es como, ¿vieron la abuela que siempre cocina la torta especial y tiene una receta especial con un ingrediente secreto? Y un día la abuela se olvida de ponerle el ingrediente secreto y la torta le salió mal, por primera vez en su vida. Si justo ese día la abuela se le ocurrió enseñarme a mí a hacer la torta, yo la voy a aprender a hacer mal. Entonces, el problema con las células senescentes es que cometen errores y le enseñan a las otras células a cometer errores. ¿Sí? Entonces, importante, cantidad de fibroblastos y su producción de colágeno, miofibroblastos y fibroblastos senescentes. ¿Sí? 3 cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del cultivo de fibroblastos. Desde la medicina regenerativa, ¿qué elementos tenemos? Por un lado, herramientas autólogas, herramientas halogénicas y existen las herramientas heterólogas también. ¿Sí? Yo no lo puse acá, pero existen las herramientas heterólogas. ¿Qué son herramientas heterólogas? Son células que no son de origen humano. Por ejemplo, las peptonas. Por ejemplo, exosomas vegetales, exosomas de salmón, son herramientas heterólogas. ¿Está? Nos vamos a centrar acá en herramientas autólogas o herramientas halogénicas. Dentro de las autólogas yo puedo tener células sin cultivar o células expandidas. Las sin cultivar sería, por ejemplo, un PRP, un PRF, por ejemplo, sería un grasa en consultorio. ¿Sí? Una técnica de Giselle, por ejemplo, de grasa en consultorio sería una técnica autóloga sin expandir. Después tengo las halogénicas. Las halogénicas siempre son cultivadas y expandidas, siempre, solo que pueden ser con células o sin células. Yo puedo tener halogénicas celulares, como por ejemplo gelatina de Wharton, que es la que tenemos nosotros, o puedo tener halogénicas sin células, como son los exosomas. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Autólogas sin expandir, puedo tener PRP, autólogas sin expandir, pero también sin células, solamente son factores de crecimiento. Después, autólogas sin expandir, bone marrow, lo vieron hoy, la punción de cresta ilíaca, el doctor sacó y utiliza bone marrow. Grasa. En consultorio, con método enzimático, grasa con tecnología Giselle, folículo piloso con tecnología Giselle, todo eso después lo vamos a ir viendo, no nos va a dar el tiempo en la conferencia para verlo, pero los que mañana estén en el curso los van a ver a todos estos. Las expandidas, puedo expandir grasa, puedo expandir otros tejidos y en mi caso voy a hablar de expansión de fibroblastos. ¿Sí? Yo puedo tener dentro de las halogénicas lo que les explicaba recién, con células, cordón umbilical, pero ojo, ¿cordón entero o solo Wharton? Si yo tengo cordón entero, también tengo hematopoyéticas. Entonces, esas células solo sirven para el dueño del cordón, porque expresan complejo mayor de histocompatibilidad. Pero si yo separo hematopoyéticas de gelatina de Wharton, las de gelatina de Wharton no expresan complejo mayor de histocompatibilidad. Esas sí las puedo usar de manera halogénica. ¿Está? Y después, exosomas, que pueden ser flow o liofilizados. Yo creo que quedaron muchas dudas sobre exosomas, entonces voy a tomarme solo un minuto de mi presentación para explicarles esto. Los exosomas, ¿qué son? Vías de comunicación intercelular. Todas las células producen estas vesículas de comunicación. Esas vesículas de comunicación, si yo estoy hablando de un cultivo celular en medios ideales, los mensajes que se mandan las células, ¿qué son? Piensen en todos nosotros en un medio ideal mandándonos un WhatsApp. Está todo bárbaro. Qué lindo que está Lima, qué bueno que está el hotel, comimos rico, vamos a brindar con pisco. ¿Cuáles son nuestros mensajes? Mensajes de está todo bien. ¿Qué pasa cuando yo cambio las reglas de juego? ¿Qué pasó, por ejemplo, póngame el ejemplo de Argentina? Argentina cuando cambiamos de gobierno, se nos fue el dólar de un día al otro de 3 a 8, un desastre hubo. ¿Qué mensajes nos mandábamos nosotros en ese momento? O pensemos en la pandemia, ¿qué mensajes nos empezamos a mandar cuando empezó la pandemia? Primero, todos enojados. Y después empezamos a mandarnos mensajes de, por ejemplo en la pandemia, ¿cómo hacer mejor la masa madre? ¿Cómo conectarnos al Zoom? ¿Cómo poder vender online? Empezamos a mandarnos mensajes de optimización,
de cómo optimizar nuestros recursos. ¿Sí? Entonces, en condiciones ideales de cultivos celulares, pase 1 a pase 4, los mensajes que se mandan, los exosomas que se mandan las células, son exosomas de está todo bien. Cuando después del pase 4 ya no me sirven para hacer fotocopias de células, las pongo a producir exosomas. ¿Y qué hago? Les cambio las reglas de juego. Entonces, en vez de tenerlas en medios ideales, les subo el dólar, les pongo inflación, les aumento el alquiler, ¿sí? ¿Qué se van a empezar a decir ellas? Che, hay que ahorrar, hay que apagar la luz, hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro. Empiezan a mandarse mensajes de optimización celular. Por eso es que hablábamos de la importancia del laboratorio y de que los estímulos a los que se sometan esas células para poder obtener esos exosomas sean estímulos absolutamente controlados. Y después es muy importante la identificación del exosoma, porque en esos mensajes de WhatsApp que nos mandábamos al principio de la pandemia, no eran solo mensajes de optimización, también había mensajes basura. ¿Se entiende? Por eso es muy importante la identificación del exosoma. Estos exosomas, que pueden ser flow o liofilizados, el flow es, así como estuvo, lo tenemos, ¿sí? Diferencia entre exosoma y secretoma. El secretoma es todos los mensajes de WhatsApp que nos estamos mandando. El exosoma es solamente el mensaje que sirve para mejorar o para optimizar una función. Y está identificado. ¿Sí? Bien. Diferencias. Este cuadrito, el que le saque una foto, paga un extra, ¿eh? Bien, fíjense. Yo tengo células madre autólogas. Autóloga del propio paciente. Entonces, tiene todas las características de la estructura celular. Depende del estado de salud previo del paciente. Tengo que optimizar al paciente antes de obtener mis células. Porque si yo le saco células a un paciente que está oxidado, estresado, desnutrido, ¿qué células voy a tener? Oxidadas, estresadas, desnutridas. ¿Está? Está limitada en la cantidad que obtengo, porque está limitado a lo que obtengo en el consultorio o a lo que obtengo con la tecnología Giselle, pero yo puedo mandar a cultivarlas. Si yo mando a cultivarlas y a expandirlas, ahí yo voy a tener el conteo, la identificación y la concentración por centímetro cúbico que me envía el laboratorio. Eso es lo que yo hago con fibroblastos. Optimizo al paciente, le saco el fibroblasto, lo mando a cultivar y en esas 5 semanas que el laboratorio me está expandiendo los fibroblastos, yo sigo tratando el terreno de ese paciente. Para que cuando yo implante los fibroblastos, esos fibroblastos realmente me aumenten el pool de fibroblastos y me mejoren la producción de colágeno y de elastina. ¿Sí? Después tengo células madre halogénicas, siempre son de donante, siempre son expandidas, siempre son cultivadas, se desarrollan en un laboratorio y son las que nos llega el vialcito. ¿Sí? Yo pido un vial de 10 millones, 20 millones, al doctor Saldaña le llegaron ayer, por ejemplo, 10 millones, 20 millones, 100 millones. ¿Está? Las pido al laboratorio, no necesito hacer nada, están criopreservadas. PRP. Factores de lisado plaquetario y factores de crecimiento son autólogos, es una terapia acelular y cuando yo mando a cultivar fibroblastos también mando una muestra de sangre porque obtengo lisado plaquetario, factores de crecimiento del paciente para enriquecer el cultivo de fibroblastos y para que después cuando yo se los vaya a reimplantar me venga resuspendido el fibroblasto en factores de crecimiento del paciente. ¿Sí? Y después exosomas, que es lo que expliqué recién, que también viene en un vial. Bien, cultivo de fibroblastos. ¿Qué vamos a hacer? Reponer la cantidad de fibroblastos dérmicos de ese paciente. Vamos a aumentarlo. Vamos a tomar una muestra de una zona no fotoexpuesta. ¿Sí? Dijimos que teníamos 2 tipos de envejecimiento, el crono y el foto. Entonces, yo acá, ¿qué tengo? Acá, en esto, que me da el sol todos los días y la pantalla. Foto, crono, envejecimiento. Pero acá la tengo menos fotoenvejecida. Entonces, los fibroblastos de acá tienen 5 años menos que estos. O sea, estos fibroblastos de acá tienen 20. Mentira. Pero vamos, digamos, ¿no? Entonces, tienen 5 años menos que yo, que estos de acá. Entonces, ya tengo, por un lado, menos fotoenvejecidos. Y si yo lo mando al laboratorio y lo criopreservo,
voy a detener también el cronoenvejecimiento. Yo tengo fibroblastos míos guardados en un laboratorio hace 9 años. O sea que tengo fibroblastos que tienen 14 años menos que yo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta es una de las terapéuticas que vienen hacia adelante, ¿sí? Doctora Silvina, vos anda diciéndome cuando llegue mi horario, ¿sí? Porque yo me estoy... Fíjense, estos fibroblastos que se cultivan en el laboratorio me los identifica con receptores positivos y receptores negativos para fibroblastos. Es decir, me dice, tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, y no maulla. ¿Se entiende? Es decir, es un perro y no es un gato. Es un fibroblasto y no es otra célula. Marcadores positivos y marcadores negativos para fibroblastos. Tengo que tomar las 2 capas de piel porque necesito fibroblastos de la capa reticular y de la capa papilar. Tienen marcadores diferentes y van a diferenciarse hacia queratinocitos o hacia condrocitos. Esta terapéutica está aprobada por la FDA desde el 2011 para el tratamiento de arrugas. ¿Cuál es el tema? Que necesito un laboratorio que me haga esto y no es fácil cultivar fibroblastos, aunque parezca que sí, porque se contamina mucho la muestra de piel. Estos fibroblastos, fíjense, yo les puse acá estudios del 2017, del 2020, del 2022, hace un montón de tiempo, donde habla de cómo mejora la calidad de piel, cómo lo vamos a tratar en envejecimiento cutáneo, pero también hay estudios que hablan de que estos fibroblastos también me van a ayudar en tejidos blandos, periarticulares, o sea, hay estudios hechos en manguito rotador, por ejemplo, hay estudios hechos en endotelio vascular, donde también tengo fibras de colágeno, y hay estudios hechos en ginecología, sobre todo para atrofias, ¿sí? Vulvovaginales. Esto es de mayo del 2023, es una combinación con láser, con fibroblastos y PRP o exosomas posteriores. Siempre que yo voy a colocar unos fibroblastos, previo puedo hacer cualquier bioestimulante ablativo también. Puedo hacer un láser, puedo hacer un frax. Pongo los fibroblastos y después tengo que hacer un bioestimulante amigable. No puedo hacer un ablativo. Entonces, normalmente yo lo que hago es, hago algo un poco más agresivo antes, pongo los fibroblastos y al mes le hago un booster con exosomas, con PRP, con hialurónicos de liberación lenta, con lo que a ustedes se les ocurra. En mi caso puntual, hablando de estética, yo sí utilizo el PRP con los exosomas. ¿Por qué? Porque no utilizo el Buffy Coat. ¿Sí? Cuando yo hablo de PRP, que eso no lo dijimos hoy, pero el PRP nosotros teníamos la porción del plasma pobre, el plasma medio, el plasma rico, y abajo teníamos el Buffy Coat, que es el que da el proceso inflamatorio. En estética no usamos el Buffy Coat. Entonces yo puedo usar exosomas con PRP y no voy a tener proceso inflamatorio. Al contrario, el exosoma me modula el proceso inflamatorio y yo solamente utilizo los factores de crecimiento, no utilizo Buffy Coat. ¿Está? ¿Sí? Esa es la diferencia, digamos, en mi especialidad con el resto de medicina regenerativa. Esos fibroblastos que me devuelven el laboratorio cumplen todas las funciones de un fibroblasto normal. Entonces, pregunta, ¿lo puedo usar en un paciente que tiene HIV? Sí, sí son sus fibroblastos. Lo que no hago es no mando sangre, pero sí puedo cultivar sus fibroblastos y colocarlos ahí. No solamente hacen eso, sino que estos fibroblastos producen todo lo que produce un fibroblasto normal, incluidas sus propias hialuronidasas y sus propias enzimas que van a degradar la matrix. Por eso se puede utilizar en cicatrices porque me remodelan la matrix, por eso se puede utilizar en cualquier paciente y no voy a tener ningún problema porque el fibroblasto es fibroblasto autólogo cultivado bajo condiciones normales y la devolución es de un fibroblasto normal que regula su propia apoptosis. Este fibroblasto expresa todo, incluso receptores hormonales, o sea, es un fibroblasto absolutamente normal. Por eso lo puedo utilizar en un paciente que tiene HIV, por eso lo puedo utilizar en un paciente que tiene alguna otra patología de base, obviamente que tengo que hacer medicina de terreno previo, pero lo puedo utilizar. Bien,
¿Por qué lo coloco en factores de crecimiento autólogo? Porque se ha demostrado que los factores del concentrado de plaquetas, el lisado plaquetario, que no es lo mismo que el PRP, estos factores de crecimiento del lisado plaquetario enriquecen mucho el cultivo y generan un medio muy afín para que el fibroblasto crezca más rápido y genere todos estos factores de crecimiento. Fíjense, yo después les voy a mostrar, se me corta la imagen, ahí está. Todos los factores de crecimiento, no me voy a detener en esto porque ya lo habló la doctora, pero todos estos factores de crecimiento, incluido factor endotelial. Y yo les voy a mostrar el paciente hoy que con rosácea, doctora, pero si genera angiogénesis, ¿por qué lo va a colocar en una paciente con rosácea? Porque es un arquitecto de la matrix y también me va a regular el proceso angiogénico. ¿Me explico? Bien. Lo combino con exosomas como un booster después a los exosomas. Va a mejorar la angiogénesis, promueve la proliferación y la migración del fibroblasto. Es decir, le puse fibroblasto y ¿qué hago al mes? Le doy comida al fibroblasto. ¿Sí? Al mes hago el exosoma, no ahí. ¿Sí? Fíjense, expresan. Este es un estudio con fibroblastos. ¿Por qué lo utilizo? Porque me aumenta Transforming Growth Factor Beta, me aumenta la colagenogénesis, me mejora los contornos faciales, me disminuye metaloproteinasas, que son las enzimas que cortan el colágeno, disminuye la inflamación y disminuye células senescentes. ¿Se acuerdan de las primeras placas que estuvimos viendo? Muy bien. Estudios que hablan de estos exosomas derivados de cordón umbilical. Esto lo pongo porque el otro día escuché a alguien diciendo que no había muchos estudios sobre exosomas. No buscó muy bien la doctora. ¿Sí? Hay muchos estudios sobre exosomas y que hablan de esto. Acá estoy hablando de mi especialidad, pero que hablan de esto. ¿Sí? Bien, un poquito más, porque si a alguien le quedó alguna duda de qué hacen los exosomas derivados de células mesenquimales de cordón umbilical, en quemaduras incluso de piel, de pacientes con quemaduras de piel, que quizás ahí no voy a hacer la inyección, lo puedo hacer incluso topicado porque la piel ya está abierta en ese paciente, ¿sí? ¿Dónde lo uso yo? Para facial, con un skin booster, fibroblastos y después exosomas más PRP o un booster. En capilar, lo clásico, como el dutasteride, puede utilizar células madres con Giselle, exosomas y PRP. En corporal, intralesional, exosomas, PRP, como sistémico, puede utilizar un flow endovenoso intranasal y puede utilizar también fibroblastos en corporal, cuando en estrías, en pacientes con celulitis, en pacientes con algunas cicatrizaciones tipo atróficas y en pacientes en ginecología estética también. Y a nivel sistémico, obviamente el soporte patología de base, obviamente el ortomolecular vía oral o vía endovenosa, la suplementación, la microbiota, fundamental la microbiota y la biorregulación, el pensar al paciente como un network, como redes, ¿sí? Pensar la medicina así. Si yo tengo un paciente que tiene alterado la microbiota, va a tener alterada otras mucosas. Si tiene gingivitis, una mucosa inflamada, están todas inflamadas. Si yo tengo disbiosis intestinal, tengo disbiosis en todos lados. Si el paciente tiene placa bacteriana, va a tener disbiosis a nivel intestinal seguro. ¿Está? Pensar en redes, siempre en redes, ¿sí? Sí, los que quieran seguirme después en mis redes, yo estoy dando una clase gratuita online al mes sobre lo que es medicina bioreguladora de redes y medicina de terreno, así que obviamente que están todos invitados para escucharme si tienen ganas, ¿no? Bien. Bueno, esta es la paciente que les decía, una paciente con rosácea. Yo trabajo mucho en el sur de Argentina, en la Patagonia. Sí, les voy a pedir que las fotos de las pacientes no las publiquen si llegan a publicar algo. Y esta paciente venía con una rosácea como pápulo-pustulosa, con muchas lesiones en la piel. Hicimos una sesión de fibroblastos, una sesión de exosomas y así está hasta el día de hoy. Obviamente que en esta paciente trabajé microbiota, evalué ejes hormonales, un paciente que tenía una alteración de la microbiota, que había una alteración de tiroides porque microbiota alterada, endotoxemia, mimetismo molecular y autoinmunidad. Bien, y las fotitos ahí más cerquita de cómo fue mejorando esa nariz tan fimatosa, cómo fue mejorando con una sola sesión, y haciendo medicina de terreno, ¿sí? Obviamente que en una conferencia, en un congreso, yo no puedo darles todas estas herramientas las damos en los cursos, pero bueno, para que les quede ahí un poquito. Entonces,
¿Qué algoritmo voy a seguir? Al paciente tengo que ver si voy a trabajar con autólogas, celulares o acelulares, o si necesito trabajar con halogénicas en ese paciente, celular o acelular. Si las tengo que expandir o no las voy a expandir, si yo voy a hacer fibroblastos, siempre las expando. Tengo que optimizar siempre el paciente tiene que estar optimizado, tendré que evaluar los costos y si tengo no disponible un laboratorio. En Argentina el laboratorio solo lo tengo en Buenos Aires. Entonces a mis pacientes del sur o las mando a Chile o no puedo hacerle el cultivo de fibroblasto porque no tengo laboratorio disponible, ¿sí? Y para cerrar, ¿cuál es la regulación del destino de las terapias regenerativas, ¿sí? La evolución es el mantenimiento sin cambios independientemente de los cambios del medio externo. La adaptación a un entorno en cambio permanente, eso es lo que le pasa a nuestras células, y la conquista de nuevos niveles de adaptación, de adaptativos de organización. No es la supervivencia del más apto, sino la supervivencia del más adaptable. El que mejor se adapte es el que más va a sobrevivir. En medicina regenerativa, esto aplica perfectamente, las viejas estructuras se adaptan a nuevas situaciones. El cambio se produce a través de pequeñas modificaciones en células previamente evolucionadas que adquieren nuevas aptitudes. Necesito optimizar esas células. Pero como a mí me gusta la filosofía y me gusta traspolar conceptos, yo creo que esto también aplica a células, aplica regenerativa, pero también aplica al cuerpo profesional. Es decir, esto, invertir todo un fin de semana en venir a escucharnos a todos nosotros, hace que vayamos adquiriendo pequeñas modificaciones en cabezas previamente evolucionadas para adquirir nuevas aptitudes. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán muy bien equipados para un mundo que ya no existe. El mundo ha cambiado, los pacientes están pidiendo otra cosa. Les dejo mis redes, les agradezco un montón haberse quedado todavía a escucharnos. No sé si tenemos un huequito para nada. Listo. Voy a estar por acá dando vueltas, cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias. Lamentamos, bueno, la tienen acá la doctora dando vueltas y va a poder contestar las preguntas, pero estamos tarde